la alcaldesa mayor de Bogotá, habló el gerente de Transmilenio, máximo a las primeras semanas de septiembre, cerrando el mes de agosto, tendría operatividad Transmilenio porque es del resorte del Consejo Capitalino habilitar los recursos. El gobierno nacional ya estaría habilitando, digamos, el 50%, pero el otro 50% para este salvamento en el déficit de Transmilenio le corresponde al Consejo de Bogotá. ¿Qué podemos decir? ¿Qué se ha dicho? Porque ayer, digamos, se aplaza para el día de hoy nuevamente este debate, pero ¿qué visión tiene Carlos Fernando Galán sobre este tema? Bueno, a ver, Carlos, varias cosas. Primero, yo creo que tenemos que mandar un mensaje en el sentido de que hay que hacer lo necesario para que siga operando el sistema de transporte de Bogotá, porque eso es un servicio clave para la ciudad, en particular para los ciudadanos eh, de estratos 1, 2 y 3 que dependen del sistema de transporte público para movilizarse. Entonces, hay que hacer lo necesario. Ahora, dicho esto, sí me parece importante mandar varias cosas como mensaje. Primero, es importante explicarles, Carlos, antecedentes de esta situación a los bogotanos. Eh, Cuando el sistema era Transmilenio, troncales solamente, hasta el año, digamos, 2011, ese sistema, con los ingresos que tenía por la operación, con lo que pagaba el usuario, tenía suficiente para poder operar. Es decir, se cubrían los costos de operación del sistema con lo que ingresaba por tarifa que pagaban los usuarios. Desde el año 2011, usted sabe que se implementó el sistema integrado de transporte público, que ya fue los buses azules, los zonales, se dividió la ciudad en unas cuencas. Ese sistema, por diferentes razones, en su implementación llevó a la generación de un déficit. Entonces, eso fue creciendo progresivamente. El déficit llegó inclusive en el año 2019 a ser cerca de 890.000 millones de pesos. Es decir, la diferencia entre la plata que entraba por lo que pagaban los ciudadanos al usar el sistema versus los costos de operación era una diferencia de casi 900.000 millones de pesos. Un hueco. ¿De dónde salía la plata para cubrir ese hueco? Porque eran los contratos firmados con esos operadores del presupuesto del distrito. Entonces no era suficiente el ingreso por tarifas y el presupuesto del distrito tocaba sacar para aportarle ahí. Ese déficit, digamos, la alcaldía han tenido diferentes etapas. La alcaldía de Peñalosa buscó reducirlo, eh, luego llega la alcaldesa Claudia López y se enfrenta con una situación pues que nadie esperaba, y es la pandemia, y la pandemia llevó a una reducción de usuarios dramática en el sistema de transporte por cuenta del COVID, y eso hizo crecer el déficit de manera grave. En el año 2021, este año, en este momento, el déficit del sistema de transporte para este año es de 2.4, casi 2.5 billones de pesos. Eso es el 10% de todo el presupuesto de la ciudad. Ahora, entonces, una parte es por los problemas estructurales que traía el sistema y otra parte es por la reducción de usuarios por cuenta del COVID. Entonces, a ver, para resumirle, Carlos, qué pena que no he extendido tanto, pero es para explicarle bien a los ciudadanos. Primero, hemos hecho un llamado a pedirle a la administración que diga la verdad. La alcaldesa ha cogido la costumbre de decir mentiras y yo le di un consejo ayer y le dije, mire, si usted quiere recuperarse en la opinión pública ante la caída que ha tenido en los últimos meses, lo primero es no decir mentiras, digan la verdad. Yo no sé si ustedes recuerdan, Carlos y John Didier, que la alcaldesa anunció en un video un cambio de prioridades a raíz del paro. Y dijo, vamos a cambiar el presupuesto del 2021 y vamos a pasar 1.8 billones de pesos para un rescate social. Lo hizo en un video en Twitter, luego lo ratificó en una presentación en la Biblioteca del Tintal. En ningún momento, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en ningún momento la alcaldesa mencionó la palabra Transmilenio o Sistema Integrado de Transporte Público. Nunca la mencionó en esos dos anuncios que hizo. Cuando radican el proyecto al Consejo, encontramos que el rescate social del 2021 tenía un 60% para Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público, y el resto, el 40% restante más o menos, para el rescate social en temas que tienen que ver con educación para los jóvenes, con apoyo para las mujeres cabeza de familia, entre otras cosas, las familias más afectadas por cuenta del COVID. Entonces ahí ya hay una primera cosa, ¿por qué no dijeron desde un principio que el rescate social incluía un componente significativo, mayoritario en el componente del 2021 para Transmilenio? No lo dijeron.
Entonces le llama a uno la atención eso. Luego inicia la discusión en el Consejo. Y desde que se inició esa discusión en el Consejo, pues hace más de un mes, no decían que el sistema estaba con recursos para operar solamente hasta agosto. No, lo dijeron la última semana. Hace 4 o 5 días lo empezaron a decir. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué esperan hasta el último momento? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se enteraron que el sistema solamente tenía para operar hasta agosto? ¿Por qué no se lo dijeron inmediatamente a la ciudad? Entonces, ahí son temas que hay que plantear. Tercero, esta administración no nos ha dicho cuál es su plan completo para ir reduciendo gradualmente ese déficit del sistema integrado de transporte público. Una parte, como usted lo dijo, Carlos, es lo del COVID, y la mitad de lo que produjo el COVID en reducción de ingresos o en déficit lo va a cubrir, según ha anunciado el Gobierno Nacional vía reforma tributaria. Eso está pendiente que se apruebe, no se ha aprobado. Esperamos que se apruebe, esos serán recursos que entrarán seguramente el año entrante. Pero el restante sigue ahí, tanto la mitad de lo del COVID como el déficit estructural que tiene el sistema. ¿Cuál es el plan? La alcaldesa en campaña dijo que iba a renegociar los contratos con los operadores, y yo me pregunto, ¿qué han hecho en estos 19 meses para replantear eso? ¿Se han sentado con los operadores? Eso no es un tema unilateral. La alcaldía no puede de manera unilateral cambiar los contratos, no, evidentemente no. Tiene que ser una decisión conjunta con los operadores. ¿Han hecho algo al respecto? Eso podría reducir en algo el déficit en cuanto lo habían anunciado pero no lo han concretado. Segundo, ¿cuáles son las fuentes alternativas? Por ejemplo, cobro de parqueo en vía. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a implementar o no se va a implementar? ¿Qué otras fuentes se pueden buscar? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario alrededor del sistema de transporte público vía metro. ¿En qué ha avanzado eso? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Se ha contemplado algo de eso para nuevas troncales de Transmilenio que esta administración va a hacer? No nos han dicho. En resumidas cuentas, Carlos, para que no extenderme más y me excuso con usted por lo largo de la explicación, estamos cubriendo un hueco con otro hueco, porque estamos con crédito, con cupo de endeudamiento, cubriendo parte del déficit del sistema integrado de transporte público. Nosotros preguntamos, estamos dispuestos a ayudar a resolver el problema para que no deje operar el sistema, pero díganos cómo vamos a garantizar que no se va a repetir esto de que con cupo de endeudamiento, con deuda, vamos a cubrir el hueco que tenemos. Es que eso es prácticamente como coger la tarjeta de crédito Codensa para pagar el mercado. Básicamente estamos haciendo eso, estamos cubriendo un hueco con otro hueco. ¿Cómo van a garantizarnos que el año entrante no vienen a decirnos, ¿sabe qué? Tenemos que otra vez apelar a más cupo para poder cubrir eso. Eso genera gastos financieros, eso genera intereses y la ciudad los va a pagar. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de fondo? No nos han dicho y ya llevamos 19 meses de esta administración. No, y no se ha extendido, concejal, es que hay que desglosar y hablar claro sobre este tema. John Didier, nos quedamos con los titulares, es que los titulares más fuertes y más que han quedado en la retina y en el disco duro de los bogotanos es: si el Consejo no aprueba el rescate, la continuidad de Transmilenio estaría en riesgo, ha dicho la alcaldesa mayor de Bogotá. Si el Consejo no aprueba el rescate, la continuidad de Transmilenio estaría en riesgo, dice la alcaldesa mayor de Bogotá. Entonces, ¿quién queda como en el ojo del ciudadano? No, pues el Consejo no aprueba. Es que el Consejo tiene la culpa y esa es la claridad que nos está haciendo el concejal Carlos Fernando Galán de la bancada Bogotá para la gente. John Didier Rodríguez Marín le escucha al concejal Carlos Fernando Galán en esta, que es la discusión del día de hoy. ¿Qué va a hacer el Consejo? ¿Va a sacar adelante esta propuesta de habilitar recursos para que Transmilenio no pare en sus actividades? John Didier, usted con el concejal Carlos Fernando Galán a esta hora en el CIA Sistema Informativo Auténtica. Gracias, Carlos, y muy buenos días para Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá. Y tiene razón el concejal, y justo cuando él empezó a hacer la explicación de esta radiografía, de lo que está pasando, también hacía yo memoria, porque algunos dicen, y lo dijo el mismo Carlos Fernando, ¿por qué lo vienen a decir ahora? Este tema no es nuevo. Desde el 2011 lo dijo claramente Carlos Fernando Galán, el sistema viene experimentando dificultades financieras y año tras año se va aumentando ese déficit fiscal que tiene Transmilenio. Eso ya lo sabíamos, eso no era nuevo. La pregunta que se hace el concejal es ¿por qué lo vienen a decir en el último minuto? ¿Por qué no lo advirtieron desde antes? Y también surgió otro interrogante que llama poderosamente la atención. ¿Por qué desde el principio no se puso en marcha un plan de rescate de Transmilenio sobre nuevas fuentes de financiación? Ya sabíamos
que vía tarifa no se compensa el costo de la operación y hay que dar un subsidio por parte de la administración. ¿Por qué no ha podido despegar este tema del cobro por parqueo en vía? Esa es una fuente de financiación que se está perdiendo y dilapidando por parte de la administración. Pero bueno, ahora el problema es cómo solucionamos el problema. Ya sabíamos que Transmilenio no es autosuficiente y más con la pandemia se acentuó aún más la problemática porque se bajó el número de usuarios que utilizan este tema. Concejal, pero si ya sabemos que el tema de Transmilenio es recurrente, no es de ahora, es de hace 10 años. ¿Por qué negarle esta posibilidad a Transmilenio de solucionar y aprobar este rescate social? Ya sabemos, lo dijeron tarde, pero lo dijeron, ya sabemos que la plata es para salvar el transporte de los bogotanos y llamar la atención de la administración que haga compromisos serios de cómo se va a seguir financiando el transporte y el funcionamiento de Transmilenio, que eso también hay que decirlo, porque usted lo advierte, no podemos seguir haciendo un crédito para seguir tapando este hueco fiscal. Exacto, John Didier. A ver, yo creo que el Consejo debe aprobar los recursos necesarios para garantizar que el sistema continúe operando. Yo soy de los que cree eso. Yo sé que hay algunos concejales que han buscado y han planteado la posibilidad inclusive de aprobar una parte, pero no todo. Eso está en discusión y hoy se va a votar, digámoslo así. Pero, pero yo sí creo que es importante dar el debate, o sea, exigirle a la administración que nos explique. Por ejemplo, le cito una cosa. La alcaldesa hablaba de plantear una modificación al presupuesto del 2021, digamos, redireccionar recursos, redefinir prioridades este año. Pero en el fondo lo que están haciendo con esto es aumentando el presupuesto del 2021 con deuda adicional. No es que estén renunciando a 1.8 billones de pesos en otros proyectos para poder financiar esto, no, están trayendo deuda en una parte importante del proyecto para poder financiarlo. Entonces, eso creo que hay que decírselo claramente a la ciudad. Entonces, si se aprueba, yo creo que seguramente habrá que hacerlo, que se haga con el compromiso de que es una medida excepcional de emergencia ante la situación crítica del próximo mes o 2 meses, pero que diseñemos un plan para que no nos vuelvan a traer con cupo de endeudamiento el cubrimiento de un hueco, sino que nos digan, mire, efectivamente, como usted lo decía, John Didier, tenemos un plan, vamos a implementar en tal mes el parqueo en vía, en tal mes tal otra fuente, y así sucesivamente hasta que podamos garantizar unos recursos permanentes para cubrir el déficit que va a tener el sistema de transporte, porque lo va a tener, como todos los sistemas de transporte en el mundo lo tienen. Se subsidia una parte de la tarifa, porque si no cobrara la tarifa técnica al usuario, pues estaríamos hablando de una tarifa que superaría los 6.000, 7.000 pesos por usuario. Correcto, es absolutamente claro en ese sentido el concejal Carlos Fernando Galán. ¿Y qué ambiente ve, concejal, para aprobar o no la iniciativa? Por supuesto, con los compromisos que debe adquirir la administración y de que esto no se vuelva repetitivo. ¿Qué ambiente hay para aprobarle esa? Y si será cierto que el sistema dejaría de funcionar, eso que cada rato dicen y que ahora lo ha dicho nuevamente esta administración, porque fíjese usted que con la reforma tributaria era o nos aprueban la reforma tributaria o no hay caja para funcionar. Y resulta que no se aprobó la reforma tributaria, pero el país sí sigue funcionando. Es un símil importante que usted hace, pues nosotros confiamos en lo que nos están diciendo. Eh, no tenemos herramientas para saber a ciencia cierta si es falso o no, pero nos están diciendo que el sistema dejaría operar en septiembre. Entonces, pues digamos, creámosle a la administración, pero por eso queremos que nos aterricen las cifras bien, nos expliquen por qué. Ayer se avanzó en esa explicación un poco más que antes, y no metan esto un poco como por escondidas. Es que así se sintió. Gran rescate social, no hablaron de Transmilenio. Luego lo meten por debajo de la cuerda en el proyecto, no dicen nada, y después en los últimos 4 días dicen, oiga, por cierto, si usted no aprueba esto, no hay sistema dentro de un mes. Entonces, es importante sincerar el debate, y por eso termino diciéndoles lo que dije al principio, que la alcaldía deje de decir mentiras, que le hable con la verdad a la ciudad, y obviamente eso incluye que le hable con la verdad al Consejo de Bogotá. Absolutamente claro su posición, concejal. Esperamos que se pueda
aprobar esta iniciativa que está necesitando Bogotá con los compromisos que usted dice, con el plan serio en cómo se va a seguir financiando este tema del Transmilenio. Pero sí se fija usted, concejal, también cómo a veces es más fácil hacer campaña que administrar, porque en campaña, cuando Enrique Peñalosa fue a subir 100 pesos, más de uno se rasgó las vestiduras, que cómo era posible subir 100 pesos en la tarifa, pero cuando ya se está al frente de la administración, que se tiene que empezar a tomar medidas, bueno, esto cómo es que va a funcionar, cómo es que funciona un sistema de transporte, cómo es que se le van a dar recursos al sistema, ahí sí no se hace absolutamente nada y sería vía crédito para que pues los oyentes también vean que cuando a veces se toman medidas que parecen impopulares, pues son medidas de fuerza. Es lo mismo cuando uno maneja el presupuesto de su casa, concejal, o uno genera más ingresos, o se aprieta el cinturón, o mira a ver cómo es que va a ser para los siguientes meses, pero no puede seguir utilizando la tarjeta de crédito como usted manifiesta, concejal. Exactamente, usted lo ha explicado muy bien. No podemos permitir que utilicemos tarjeta de crédito para cubrir el mercado, digámoslo así. Tenemos que garantizar un flujo de recursos que permita que esos gastos recurrentes se cubran con esos recursos, y no estemos endeudándonos cada vez más para cubrir ese hueco. Estamos totalmente de acuerdo. John Dider, y permítame que me le atravieso ahí para preguntarle al concejal, porque digamos como todo esto se convierte en una bola de nieve y la gente, el ciudadano del común, el de a pie, pues empiezas a hablar, ¿no? Por eso le decía la precisión de estos temas y qué bueno que el doctor Carlos Fernando Galán nos haya dado esa explicación. Si tiene esa responsabilidad, ese argumento, el Consejo de Bogotá. Otro de los temas que se ha vuelto como un mito, el tema de quién es el dueño de Transmilenio, porque es que la discusión se vuelve, eso es de privados cuando son las ganancias, es público cuando están las pérdidas. Entonces el ciudadano del común, el usuario de Transmilenio dice, no, pero es que respondan los privados, ¿quiénes son los dueños de Transmilenio? ¿Por qué no asumen ellos las deudas? ¿Cómo sacar y darle claridad a los oyentes sobre esa eterna discusión, concejal? No, pues es un sistema obviamente que tiene unos contratos de concesión con privados, tiene unos contratos que tienen unas expectativas para esos privados. Esos son los temas. Hay que eventualmente replantear la forma como funciona el negocio, pero eso es un proceso. Y la pregunta es qué ha hecho esta administración para cambiarlo. Entonces, pues básicamente, sí hay unos actores privados, efectivamente, que han firmado unos contratos con la administración, unas expectativas de ingresos, con unas inversiones que han hecho, pero eso es una de las decisiones que tenemos que dar. No hay suficiente claridad sobre cuáles son por ejemplo, la rentabilidad de esos operadores. No se sabe, digamos, eso es de secreto realmente de cuánto ganan los operadores. Entonces aquí, pues, todo el mundo ha puesto, en cierta forma, por cuenta de la pandemia, todo el mundo ha tenido pérdidas. La pregunta es cómo nos sentamos con ellos. Repito, eso no es un tema unilateral, tiene que ser de común acuerdo para ver cómo replanteamos por lo menos parte de esos contratos para garantizar que no sea la ciudad la que pone todas las pérdidas, sino que de alguna forma compartimos esas pérdidas. Entonces usted tiene razón en esa pregunta, porque es importante también decir a los ciudadanos que eso es viable, pero obviamente hay que buscarlo. No es garantizado porque no es unilateralmente que la administración puede decirlo, porque hay un contrato firmado que exige unos compromisos y un cumplimiento de compromisos por parte de los actores que firmaron el contrato. Pero hay que intentarlo. La alcaldesa dijo que lo iba a intentar. Llevamos 19 meses de gobierno. ¿Qué ha pasado con eso? No sabemos. Claro, absolutamente. Pues concejal Carlos Fernando Galán, por el movimiento Bogotá para la gente. Este movimiento sigue vigente, ¿cierto, concejal? Sigue firme. Sí, señor, firme. Firme. Sí, señor, Bueno, estamos que firmes. pase muy buen día, O muy sea, o amable sea, o por estar en sea, el sistema John informativo Dider, auténtica y o, activa noticia, o señor. sea, la pregunta suya es qué pasó con el nuevo liberalismo. Hágala de una vez, o sea. Hoy la Corte eventualmente va a estudiar el tema. Esperamos que haya pronto una decisión. Sí, no, sabemos que estamos esperando y sobre todo, eh, pues muchos galanistas, ¿no? Muchos del nuevo liberalismo y sobre todo, pues cuando se tienen aspiraciones presidenciales, esa candidatura está en stand-by, ¿cierto, concejal? O se está trabajando la candidatura presidencial? No, mi hermano es precandidato presidencial y estamos esperando. El camino ojalá sea el nuevo liberalismo. Si no, pues buscaremos vía firmas.
Correcto, sí. Por eso estamos, o el país está pendiente y sobre todo la familia Galán y Juan Manuel está pendiente de este fallo de la Corte Constitucional. Que pase buen día. Muchas gracias. Es Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, por el movimiento Bogotá para la Gente. Pues ha hecho una radiografía que la administración, la alcaldía deje de decir mentiras, que sea clara en la exposición de motivos desde un principio, que vino a colgarle el tema de Transmilenio en el último minuto, no lo dijo antes, siempre hablaba del rescate social con otras prioridades, pero cuando ya se presenta la iniciativa, pues se saca a relucir el déficit fiscal y hacer anuncios como la parálisis del sistema Transmilenio. Lo cierto es que no nos debería sorprender el tema de Transmilenio. Esto es un tema recurrente desde hace más de 10 años, desde el año 2011, estamos escuchando sobre el déficit de Transmilenio y siempre no es la primera vez que se va a paralizar, que no va a funcionar más, que los barrios se van a quedar sin sistema alimentador. Pues bueno, debería la administración, como dice el concejal Carlos Fernando Galán, trabajar seriamente y decir cuál es la carta de navegación financiera para este sistema, porque no puede uno estar saltando matones, como se dice popularmente, cada rato de cómo vamos a hacer para el siguiente mes. Bueno, ya este mes hicimos mercado y el siguiente, ¿cómo hacemos mercado? No, eso hay que ir definiendo las fuentes de ingreso y si uno no tiene suficientes ingresos, pues tiene que mirar el tren de gastos que está llevando en la casa, pero no puede seguir al mismo ritmo. De manera que aquí hay cosas que no se han hecho, por ejemplo, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, Carlos Hernández y oyentes del Sistema Informativo Auténtica. ¿Qué pasa con el parqueo en vía? Si eso ya lo aprobó el Consejo de Bogotá, ¿por qué no es posible parquear en vía y cobrar? Y que esa platica, pues, sea para el distrito. A lo mejor no directamente, que hagan la concesión, pero hay una plata que se está perdiendo que se podría utilizar para el funcionamiento del sistema. O es que es más Por rentable ejemplo, las grúas, porque vea que el secretario de Movilidad, el doctor Estupiñán, salió esta semana a anunciar los operativos en vía. Ojo con quedarse por ahí mal parqueado, John Didier. 40 bueno, grúas, 40 grúas pero anunció, pero también entra plata, pero esa plata no se ve, yo no sé, o no sé cómo se refleja esa plata. uno lo que creería es que mantener esos contratos conlleva a unas comisiones para los funcionarios que lo permitan. Entonces, no desmontemos esto porque esto me genera a mí unas comisiones. Estoy pensando mal, estoy pensando pues de manera muy prevenida, seguramente. Estoy hilando muy delgado, pero si hay un proyecto que le podría generar más recursos a Bogotá, como el parqueo en vía, si no lo quiere asumir el distrito por la dificultad, porque hay que contratar personal, porque no tiene cómo hacerlo, implementarlo, porque es muy dispendioso, pues hombre, haga una concesión que le genere más dinero que las propias grúas. O no quiere decir que por implementar el parqueo en vía pública se va a desprender del otro contrato, no, ese contrato también, porque se van a necesitar seguir llevando carros para los patios mal parqueados, por ejemplo en algún lugar no se podrá parquear y puede haber vías, pero es que es como un negocio tener ese sistema y no dejar parquear. Y lo que uno no entiende es, hacen bahías para parqueo, pero no se puede parquear. Entonces, es una persecución impresionante contra los dueños de vehículos particulares, que además se paga impuestos, porque los vehículos particulares pagan impuestos, que no pueden transitar todo el tiempo, esa es otra cosa, por el tema del pico y placa. Ahora, antes teníamos el pico y placa ambiental, antes de la pandemia, recordemos que estábamos en un tema del pico y placa ambiental y ya no se podía salir todos los días y todo el día estaba restringido el tema. De manera que el que paga impuestos, el que contribuye al desarrollo, es al que más palo le dan. Credibilidad. www.elciaradio.com. CIA, la marca de las noticias.